integra la Fundación Pensar Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de Mauricio Macri, también de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que también tiene bueno, funciones en Empiria Consultores, la consultora económica muy prestigiosa, y por supuesto es referente económico de la Fundación Pensar. Lo tenemos conectado, Hernán. ¿Cómo te va, Hernán? Hola, hola, buen día Nacho, ¿cómo estás? Buen Buen día. día, buen día. Gracias por este ratito. También me apuntaba acá alguien del fútbol, del mundo del fútbol, que me decía que tenías vínculo con Racing, lógicamente, pero bueno, no es el motivo Sí, de sí, no, charla. no, no olvidemos lo más importante, digamos. Sí. No, bueno, van a vendernos a Sales y a Maravilla, ¿no? A River, sí. No, No, lamentablemente no. van a tener que esperar, Vamos a tener creo. que Bueno, esperar, vamos a no tener sé. que esperar. Bueno, bueno, Hernán, arrancamos por algunas cuestiones. Willy me hacía un apunte del último informe de la Fundación Pensar. Willy, no sé si querés apuntar y para poner en tema también a la gente que se prende Ujú. esta charla, Sí, sí, cómo qué no. fue lo que planteó la Fundación Pensar y que tiene a Hernán como referente económico. Bueno, ¿qué tal, Hernán? Un abrazo. Básicamente hizo una observación crítica respecto de la política cambiaria, me parece, ¿no? Estoy leyendo textualmente una parte del documento que dice que básicamente alerta sobre falencias en el programa para acumular reservas y pérdida en el poder adquisitivo de los salarios. En el segundo semestre se pondrá a prueba la capacidad de acumular reservas propias, no prestadas, condición requerida para que baje el riesgo país y que garantice una renovación de la deuda fluida en el año 2026. Creo que esto, bueno, se viene mencionando en varias opiniones de consultores económicos, ¿no? Claro. Hernán, ¿qué están viendo? Contame. Hola, hola Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, viste, primero me viene bien esta conversación con ustedes como para poner blanco y negro el informe y la repercusión que tuvo, viste, a veces Claro. como es el juego mediático es, bueno, se ponderan mucho más las diferencias que las concordancias y un oficialismo que suele ser muy sensible, esas cosas, entonces, bueno, se arma un griterío de algo que en realidad debería ser un debate público normal, ¿no? Pero Claro. bueno, entonces aprovecho esta conversación, esta oportunidad para eso. Y sin soslayar la pregunta de Willy, lo que trata de hacer el informe es, bueno, a un año de la ley base, nos pareció que era una buena oportunidad de hacer un balance de aquella iniciativa, qué se hizo, qué no se hizo en materia de desregulación, de privatizaciones y de normalización, de terminar de normalizar el mercado cambiario y dónde estamos hoy. Y lo que apunta Willy, que es uno de los aspectos del informe, es bueno, si uno mira retrospectivamente, digamos, un año y medio, el gobierno empezó con una agenda fiscal inexorable y muy agresiva y muy sólida, y ese fue el primer paso del primer semestre del año pasado. Después la consecuencia de eso fue, bueno, dejar de darle a la maquinita, y fue un esquema monetario prudente, y quedaba como pendiente, que tampoco le hacía gracia al gobierno muchas veces, bueno, era como una materia previa que había con el tema de la normalización cambiaria, levantar el cepo, porque se empezó a atender, te diría, hace unos 2 meses, cuando se empezó a levantar el cepo, con una medida, bueno, no importa si fue ya inducida o voluntaria, pero ya no tiene ningún sentido, pero empezó a desmontar el cepo. Y yo te diría que ese examen, Willy, va a durar todo el año. No es va a ser, el examen final va a estar precedido de varios parciales de esa materia previa que teníamos. Y yo te diría que el primer parcial, estos 2 meses, de mediados de abril hasta mediados de junio, tiene un aprobado. O sea, el primer desafío de esa normalización cambiaria, bueno, empezamos a levantar el cepo con una agenda bastante ambiciosa y bastante audaz. Y salió bien eso porque se evitó una oscilación brusca, si querés, del tipo de cambio oficial, que generaba mucha inquietud nominal en un trimestre o cuatrimestre electoral. El gobierno empezó diciendo, bueno, va a ir a 1.000, bueno, no fue a 1.000, pero no sé cuánto tenía eso de objetivo o cuánto era nada más que declarativo,
si el objetivo era, bueno, que no haya una volatilidad excesiva, creo que está aprobado. Claro. Ese primer test, ese primer bimestre, y terminó cerca del medio de la banda, que es algo bastante razonable. Ahora va a haber un segundo que no se va a aprobar, que es, bueno, cumplir las metas con el fondo. Cumplir las metas con el fondo, una vez dice el fondo, una cosa es foránea, no, cumplir las metas con los argentinos, porque eso es un acuerdo internacional. Sí, con otra contraparte que es el fondo, pero el primer receptor de esos acuerdos es la ciudadanía argentina, que es acumular reservas con un determinado ritmo, una determinada cadencia. Estamos lejos de eso, estamos como a 5.000 millones de dólares de reserva de incumplimiento. Entonces va a haber que pedir un perdón. Y se va a dar el perdón, no va a pasar gran cosa, pero ese test, ese segundo parcial, no va a ser aprobado. Y yo te diría que el tercero, y es la pregunta de Willy, es, bueno, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, si uno dice el examen final, que si volver al mercado voluntario de deuda, entonces ya que saquemos este tema de la agenda pública, o por lo menos la cotidiana, y que entonces podamos renovar deuda con un riesgo país bajo y que no sea un desafío cada vez que hay un vencimiento o una duda, bueno. Y para eso hay que bajar el riesgo país. Y para que baje el riesgo país, y el tercer parcial, ¿cuál va a ser? Y que podamos acumular reservas propias, que hasta acá no se pudo hacer. Y reservas propias, hago una distinción, una cosa son propias, otra prestadas, porque las prestadas son como puentes, ¿no? Pero reservas propias son tierra firme. Y bueno, es ir construyendo esa tierra firme, donde, bueno, cuando terminen los puentes lleguemos a tierra firme, no a la mitad del río. Y creo que ese es el desafío del segundo semestre, ¿no? Claro, vos en el informe de la consultora Empiria plantean un tema, ustedes, el tema de las tarifas, en lo que tiene que ver con los aumentos que se vienen, que se supone que no van a acompañar a lo que debieran acompañar el precio del gas y demás, por ejemplo, y se plantea el interrogante si el gobierno va a, bueno, a adecuar la tarifa o va a invertir en subsidios. ¿Cómo lo están viendo ese tema ustedes en Empiria, Hernán? Sí, bueno, acá estamos cambiando de plano, ¿no? Saliendo del plano cambiario. Claro, sí. Bueno, son dos cosas. Uno, el cambiario que le interesa a la gente que compra sí, dólares, y otra, el tema de que está escuchando y escucha el tema de las tarifas, ¿no? Sí. Yo creo que tienen los dos un punto en común, por más que sean distintos, por lo menos uno, que es el objetivo de primer orden del gobierno, del programa económico, por lo menos este cuatrimestre, es que la inflación siga su tendencia muy bajista, que es el principal éxito, te diría, del programa económico de este año y medio, e inclusive también solidificado en los últimos 2 meses, que se empezó a levantar el cepo y la inflación no voló, sino que por el contrario se continuó bajando. Te diría que ese es otro punto, otro check, un aprobado. Ahora, las tarifas que deberían ajustarse, vos sabés que en invierno el costo marginal, o sea, aumenta el costo de producción de la energía, claro, porque hay más demanda, entonces entran a producir usinas que son menos eficientes, ya más caras. Bueno, eso se debería trasladar a las tarifas. No creo que pase eso, porque si no tendría que aumentar como 40% durante el invierno, no sé si 40 o 30, pero mucho. No creo que pase eso, y más bien el gobierno ha hecho un mecanismo de ajuste automático que pondera el índice minorista con el mayorista. Entonces, por ejemplo, en junio creo que subió algo parecido a 2,5%, algo así. Entonces, bueno, como la tarifa va a aumentar menos que el costo, bueno, va a haber seguramente un aumento de subsidio ahí, bueno, que va a aliviar, si querés, las tarifas transitoriamente, pero va a ser un desafío para las cuentas públicas, ¿no? Claro. Y a ver, dentro del informe, y volvemos al tema de lo que necesita la Argentina macro en sí, hay un punto que es político, pero que también entiendo que atraviesa lo económico porque impacta en lo económico, que es el hecho de la búsqueda de consensos para hacer reformas más amplias. Ustedes habían ponderado el tema del RIGI, habían ponderado algunas reformas clave que hizo el gobierno,
pero es cierto también que plantearon que la gestión ha sido deficitaria, la gestión de Milei en la construcción de esos consensos para fortalecer instituciones y demás. Desde el punto de vista económico, ¿te preocupa que no se avance con la búsqueda de consensos más allá del volumen político que tenga la libertad de avanza electoralmente? Es decir, que no se le dé una mirada a la economía de largo plazo de que lo que se transforma va a perdurar en el tiempo. Bueno, el gobierno no es muy adepto o muy preocupado por los consensos, ¿no? Sino más bien son contratos de adhesión los que suele proponer, tanto políticos como económicos, no no de conversación entre diferentes, porque digamos, entre los que piensan igual no hay nada que consensuar, es nada más fácil, digamos. La cuestión es enriquecerse del pensamiento distinto de otro. No hay ese diálogo, No se hay. propuso varias veces de manera institucional o informal. No hay, digo, y eso naturalmente el que tiene que invitar a la mesa siempre es el oficialismo de turno, porque es el que tiene la botonera a cargo y entonces para hacerlo conducente, no hay eso. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque todas las reformas, buenas o malas, en este caso creo que hay muchas iniciativas buenas, todo lo que se hace a nivel de desregulación microeconómica, que fue parte de la ley bases, estamos de acuerdo. Ahora, de nada sirve, nosotros hicimos mucho de esas cosas en el gobierno nuestro 2015-2019 y después sufrimos la experiencia, no nosotros, sino los argentinos, que vino otro gobierno y desarmó todo en un día. Claro. Desde, qué sé yo, los controles de ausentismo del personal hasta los pactos fiscales Que habían o los firmado. acuerdos para bajar impuestos. Entonces, digo, nada sirve esas reformas que son transitorias. Entonces, allí los consensos son, bueno, que no sean reversibles. Entonces, que pensemos que, digamos, de qué estamos de acuerdo, no digo, no unanimidad, consenso no es unanimidad, pero una mayoría de la clase política dice, bueno, mira, si después gobierna otro, que puede pasar, porque es el juego democrático, que no empecemos de cero, que no revirtamos todo, que ese es el riesgo del fantasma del kirchnerismo, que suele tener una agenda muy disruptiva de todo lo que sea orden macro y microeconómico. Entonces, bueno, esa es y la experiencia internacional ha demostrado que las cosas que son por consenso son mucho más perdurables que las que son por la impronta de un gobierno en particular, que siempre los gobiernos son transitorios. Bueno, no hay, me parece, esa vocación, por lo menos por ahora. Ahora hay una idea, ¿viste? Que dice, no, primero no es consensuar para reformar, sino reformar y lograr consenso a partir del éxito. Qué sé yo, nadie tiene garantizado el éxito, hay un montón de imponderables y no podemos estar sujetos a que las reformas sean perdurables si el precio de la soja sube o baja, ¿no? Claro, totalmente. Hernán Lacunza, gracias por este ratito con esta mañana con Rivadavia. Gracias, ha sido muy amable y muy claro. Gracias. Un placer, Willy y Nacho, hasta la próxima. Abrazo.